Ahora vamos a hablar del crimen en nuestro país. Uno de los grandes crímenes en nuestro país es el narcotráfico. El narcotráfico, y no es tan fácil luchar contra el narcotráfico, no bastan decretos ni zonas de excepción ni de emergencia, porque las zonas son complejas. Julio Chuquitaipe llegó hasta la frontera de nuestro país con Colombia, la zona del Putumayo, una larga frontera donde el Estado evidentemente está muy ausente. Pero como ustedes van a ver en las imágenes, uno se pregunta cómo se puede estar presente en una zona tan inhóspita. Bueno, las mafias de narcotráfico colombianas han encontrado la forma de estar presentes. Y Julio nos cuenta en el siguiente reportaje lo difícil y lo increíble que es lo que se vive en esta zona para tratar de luchar contra esta desgracia que vive nuestro país. Es la zona de Laguna Pacora, aquí también en el Putumayo. Y miren la extensión de cultivos de hoja de coca. Lunes 6 de la mañana. Iquitos es la primera parada de lo que debía ser un reportaje, pero se convirtió en una verdadera aventura. El objetivo es llegar hasta el Putumayo, la inhóspita y lejana zona de la frontera con Colombia, donde mafias de ese país se han instalado y la han convertido en la nueva meca del narcotráfico, y donde crecen más de 13.500 hectáreas de cultivo de hoja de coca. Salir del puerto de Iquitos es toda una proeza. Sobre tablones de madera hay que esquivar desechos y mucha informalidad. Esta lancha nos llevará por el río Amazonas. Buenos días. La siguiente parada es Indiana, uno de los 11 distritos de la provincia de Maynas. En Indiana hay que abordar un mototaxi. Esto nos permite cruzar por tierra y llegar hasta el río Napo. Así se ahorran 4 horas de navegación. Hay que llegar hasta la base militar de Curaray, centro de operaciones de una misión de erradicación de cultivos de coca y destrucción de laboratorios de producción de cocaína. Para eso debemos navegar 13 horas por el río Napo en esta embarcación, junto a policías antidrogas y encargados de la erradicación de los cultivos de hoja de coca. Frente al espectáculo de la naturaleza, no hay palabras. Solo reina el silencio y el suave recorrido de la lancha, surcando las aguas del río Napo. Ante la belleza natural, nada importa. Ni siquiera si conduces una lancha sobre una improvisada silla de plástico. Después de 9 horas de recorrido, llegó la noche. Estamos en el centro poblado de Santa Clotilde. Aquí descansaremos solo unas horas. Habrá que partir muy temprano, en la madrugada, pues todavía nos quedan 5 horas más de camino para llegar a la base militar de Curaray. Siete y 34 de la mañana, hoy día martes, hemos por fin llegado hasta la base de Curaray, aquí muy cerca a la frontera entre Perú y Colombia. Desde aquí se van a iniciar las acciones de interdicción de laboratorios y erradicación de cultivos de hoja de coca en toda esta zona donde los cultivos se han multiplicado. En la base, los erradicadores esperan la indicación para salir al campo. Uno de ellos es Jaime Correa. Trabaja en el proyecto de control y reducción de cultivos de coca, conocido como el CORA, hace 12 años. Ha recorrido diversas zonas del país, pero es la primera vez que los erradicadores llegan al Putumayo. Yo me desempeño como bloqueador de campo. Mi función es dirigir a las brigadas
que radiquen las plantaciones de hoja de coca. Utilizamos GPS, una radio de comunicación y un chaleco que nos protege ante cualquier atentado de grupos subversivos, de narcotráficos, y una brújula. Con esto material de trabajo nosotros. Esta es una lima, este es para afilar los machetes. Hacemos trocha hasta llegar al cocal. Para eso utilizamos el dron. Con el dron primero lo levantamos, visualizamos los cocales, sacamos la coordenada y con eso nos vamos ya directo. Ya preparados, abordamos un helicóptero del ejército rumbo a la zona conocida como Puerto Victoria. El objetivo es encontrar laboratorios donde se procesa la hoja de coca. Vamos con una patrulla combinada del ejército y miembros del grupo de asalto táctico en jungla, el GOAT de la Dirandro. Putumayo es una provincia loretana que se ubica en el extremo noreste del país. Es una alejada localidad que limita con Colombia y de un tiempo a esta parte, la zona de la Laguna Pacora se ha convertido en territorio narco. El verdor de la selva copa todo nuevamente. Aquí no hay helipuertos y por medidas de seguridad tampoco es recomendable aterrizar en el monte. Hay que descender utilizando una soga. Debemos saltar desde 6 metros de altura y luego correr hasta encontrar un lugar seguro. Una vez en tierra y después de comprobar la seguridad en el lugar, había que caminar. Luego de 4 horas de recorrido, llegamos hasta el centro poblado de Urco Miraño, ubicado a orillas del río Putumayo. Es la frontera natural con Colombia. Aquí encontramos a Artemio y su esposa Kelly. Ambos son profesores en un modesto colegio de esta olvidada comunidad. Humildemente nos hemos hecho profesional y hemos ido a estudiar a la universidad y ahora somos titulados acá. Y con la ayuda de mi Dios estoy trabajando en mi mismo pueblo. En toda esta zona se ha incrementado terriblemente los cultivos de hoja de coca. ¿Qué me puedes decir tú de lo que tú ves aquí? Pues puedo ver y uno arriesga con su vida, nada más. Yo me dedico a mi escuela, con mis niños y otras cosas que se aparecen en el camino, pues nada me interesa porque yo cuido mi familia y mi trabajo. Urco Miraño no se dedica a la siembra de coca porque si se dedicarían a la siembra de cultivos ilícitos, seríamos unos grandes millonarios. Pues yo soy el profesor, no, yo genero mi ingreso del Estado, con mi esposa, que también es profesora de inicial. Como demostración de gratitud con su tierra, Artemio y Kelly se hicieron profesores en vez de irse del lugar. Regresaron para trabajar en favor de los niños del pueblo. Eso, a pesar de las dificultades por el creciente incremento del narcotráfico en todo el Putumayo, es un encomiable ejemplo frente al completo abandono del Estado. Estamos olvidados, mejor dicho, del Estado. Mira, así como ven el perímetro escolar, todo olvidado, abandonado del Estado, no tenemos ningún apoyo. Y nosotros también arriesgamos nuestra vida como trabajadores del Estado por acá y nosotros no podemos dar tantas explicaciones porque peligramos nuestra vida, nos cuidamos de nuestra familia. Un plan inicial era que el helicóptero volvería por nosotros antes del anochecer. Pero en medio de esta selva inhóspita, no siempre se puede cumplir con lo planeado. Bueno, son las 6:10 de la tarde, ya nos han confirmado que tenemos que pasar la noche acá en el monte.
Y bueno, acá con los muchachos del GOAT, miren cómo estamos solucionando la cena. Los muchachos han logrado hacer una pesca. Anchoveta, un poco de paña. Esto no sé su nombre, yo creo que es lisa. Bueno, todo esto se come porque es del agua a la olla. Y vaya que hubo suerte en la pesca. La pesca del día con anzuelo. Mira cómo cierro la boca. Es muy chiquita el pachecán. Tu pescadito con tu yuquita. Uy, demasiado. Ya también quería lavar. ¿Cómo? Así no me hace caso. ¿Cómo comer? ¿Cómo mató un pescado? Va a traer agua, pues. Chilcanos de paña. Es noche cerrada. Estamos junto a la patrulla de la Dirandro. Mañana nos recogerá un helicóptero para seguir de cerca las operaciones de interdicción en otro punto del Putumayo. Hoy dormiremos aquí. Todo aprobado, así que a las 10:30, 11 nos están recogiendo y nos vamos para el punto donde hay el grupo de la Dirandro ha identificado unos laboratorios cerca de una laguna conocida como Pacora. Después de un vuelo de varios minutos, descendemos. ¡Pasa la cámara! Caminamos por sembríos de hoja de coca que nos superan en tamaño. ¡Dale, dale! Son cientos de hectáreas de bosque amazónico que han sido deforestados, arrancados de raíz para sembrar hoja de coca que se convertirá en cocaína de alta pureza en los laboratorios clandestinos. Miren la extensión de cultivos de hoja de coca. Es tremendo esto. Miren estos cultivos que no tienen mucho tiempo y ahí está la hoja de coca. Junto se ubica una cabaña de madera que sirve de laboratorio para la elaboración del polvo blanco. Al lado está otra construcción que es usada como dormitorio para los peones colombianos que se encargan de podar los vastos sembríos ilegales. Bueno, este es uno de los campamentos que ha sido abandonado y un detalle clave, la cédula de identificación de un ciudadano colombiano en territorio peruano. Más productos colombianos, ¿no? Acá cigarros, cerveza de una conocida marca de Colombia. Continuamos el camino en medio de aguajales. Estamos camino a uno de los laboratorios aquí en el Putumayo. Y bueno, no queda otra que caminar en medio de este aguajal y a las justas cruzando estos troncos. Fácil, 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 fácil. Jorge, mira lo que los agentes de la Dirandro han podido recuperar. Un cuaderno con diversas anotaciones, monedas colombianas. Ahí está, una moneda de 500 pesos. Acá 100 pesos colombianos. Estamos en el Perú, señores, estamos ubicados en territorio peruano. Sin embargo, esta zona del Putumayo peruano es controlada por organizaciones dedicadas al narcotráfico, todas de Colombia. Miren lo que han dejado estos narcotraficantes, ¿no? Una cadena, han salido prácticamente volando al llegar los helicópteros a esta zona de Laguna Pacora, distrito de Soplín, Vargas, en la provincia del Putumayo. Y aquí está la identidad de este sujeto.
Este, miren. Nombre Uber. Apellidos Nemerajena, ¿no? Cédula ciudadana, República de Colombia. Esta es una motoguadaña que sirve para poder triturar lo que es la hoja de coca fresca. Con esta forma lo trituran los traficantes. Posteriores son introducidos a esos tanques, a esos recipientes, la hoja triturada, aumentando lo que es una sustancia química, que es gasolina, para poder extraer el alcaloide. Por todas las cosas encontradas y los productos encontrados que se ven que pertenece a lo que es a la República de Colombia, podemos demostrar que esos colombianos vienen trabajando en esta actividad ilícita en nuestro territorio, lo que es el Perú, ¿no? Acá están extrayendo la cocaína en grandes cantidades. ¿Por qué? Toda vez que las autoridades policiales, por la lejanía, es un poco dificultoso y no llegan, ¿no? Entonces no hay mucho control. Gran parte de lo que es la agreste, la vegetación, están deforestando para poder lo que es sembrar esta coca y realizar las actividades ilícitas. Esta operación combinada del Ejército y la Policía Antidrogas empezó hace apenas unos días y ya habían golpeado otros blancos estratégicos. Este es el hallazgo de otro laboratorio de pasta base de cocaína en medio de la selva del Putumayo. Los soldados se desplazan con cautela. Aquí las fuerzas policiales encontraron los insumos químicos que se usan en el proceso inicial del narcotráfico. 3 armas de fuego indican que los traficantes no tuvieron tiempo para una fuga completa. Después del hallazgo, había que inutilizar el laboratorio. En esta zona de la selva viven 50 comunidades indígenas que actualmente están a merced de grupos armados colombianos. Y es que el Estado ha llegado para combatir el narcotráfico, pero no para quedarse. A la amenaza de los grupos armados se suma la deforestación del bosque amazónico, con la siembra de cientos de hectáreas de coca y la ilegal producción de cocaína para ser exportada vía Ecuador a Estados Unidos o vía Brasil a Europa. La meta del proyecto especial Cora en el Putumayo es la erradicación de 750 hectáreas en 45 días. Luego de eso se irán. Parece alentador, pero es una pequeña cifra si se tiene en cuenta que se estima existen 10.000 hectáreas de hoja de coca solo en el distrito de Teniente Clavero. Mientras tanto, para los profesores Artemio y Kelly, la vida seguirá igual. El aula y sus alumnos como su único refugio a la espera que se acuerden de ellos, con la ilusión de pronto volver a escuchar los sonidos de los helicópteros, como esperanza de que algún día las cosas sean mejores y poder al fin vivir sin miedo. Impresionante verdaderamente el reportaje que nos ha traído Julio, con quien vamos a conversar en unos momentos, pero antes vamos a repasar un poco algunos datos de la zona para entender bien de qué estamos hablando. A ver, tenemos un gráfico aquí. Aquí está. A ver, esta es la zona en la que se ha producido esta intervención y hasta aquí ha llegado Julio, miren. A la zona del Putumayo, la zona más alta de nuestro país, digamos. Manuel Clavero está más arriba, después viene Rosa Panduro y Julio ha llegado hasta este lugar llamado Soplín Vargas, que como ven está a orillas del río Putumayo y es la frontera con Colombia. Bueno, vamos a ver cuáles son los números que nos grafican cuál es la situación en algunos aspectos de esta provincia. La provincia de Putumayo. La provincia fue creada el 5 de mayo del 2014. Tiene una frontera con Colombia de 1.626 kilómetros de largo. Es una frontera enorme. Una extensión de 45.928 kilómetros cuadrados y una población, según el censo del 2017, de solo 7.780 habitantes. ¿En qué nivel educativo se encuentran estos 7.780 habitantes? 39.7% ha completado solo la primaria,
37% ha logrado completar también la secundaria y solo el 15.8% ha logrado una educación superior. El nivel de analfabetismo es de 8.1%. Es muy alto. Este es el lugar hasta donde llegó Julio. Y nos ha contado en el reportaje, pero yo quiero que nos digas, ¿cuánto te tardó llegar allí, Julio? Bueno, Sol, muy buenas noches. Buenas noches. De por sí, el viaje hasta el Putumayo es bastante complicado. Hay que ir en avión desde Lima hasta Iquitos, luego tomar una embarcación que nos lleva desde el puerto de Iquitos hasta Indiana, que es un distrito. Luego nosotros... ¿Cuánto demora eso más o menos? Más o menos 1 hora o 1 hora y media, ¿no? Luego hay 2 opciones. O sigues por el río, que son 5 horas más, para llegar a Mazán. Ya ahí uno sale del Amazonas y pasa al río Napo. Nosotros lo que hicimos es cruzar de Indiana a Mazán en mototaxi, que nos tomó más o menos 45 minutos. Luego tomamos otra embarcación que nos trasladó hasta esta base militar de Curaray, más o menos 13 horas por el río Napo. ¿3 horas? 13. 13 horas, sí. Es bastante complicado. Llegar ahí, una vez en la base de Curaray, hemos tenido que ingresar a la zona donde se estaban realizando las operaciones en helicóptero, y para que nuestros televidentes más o menos lo entiendan, Sol, en helicóptero son casi 1:45 a 2 horas en helicóptero. O sea, estamos hablando de casi, si fuera por río, serían 10 o 12 horas más. Más, ya. Y ahora, las poblaciones, estas 7.700 personas que viven allí, ¿están lejos de estos lugares donde se ponen los laboratorios de droga? Claro, el Putumayo tiene 4 distritos. ¿Sí? Y lo más grave de esto es que estos centros poblados, como el que hemos visto, donde viven estos 2 profesores, Artemio y su esposa Kelly, Urco Miraño, están prácticamente conviviendo con el narcotráfico. O sea, viven en una situación sumamente preocupante, porque por un lado es el abandono del Estado al estar en un sitio tan inhóspito, y por otro lado, temor a estas mafias. Sí, ¿no? Claro, porque cuando yo conversé con ellos, el temor era evidente. No pueden hablar más allá, no pueden decir a los hombres armados que ven ingresar, porque ¿tienen peligra algún su vida, tipo ¿no? de interacción? Digamos, evidentemente no creo que ellos lo digan, pero ¿te contaron las patrullas, las personas, las autoridades con las que viajaste, si existe algún tipo de interacción con la población? Es decir, ¿las bandas de narcotraficantes les dan algo o los amenazan? Es decir, ¿se relacionan con ellos o simplemente es dejarlos trabajar y que no se metan los unos con los otros? O sea, lo que me explicaron en la zona de Urco Miraño es que sí hay un intercambio comercial entre la gente de ambas fronteras, ¿no? Gente que se dedica a la siembra de plátano, de yuca, ¿no? Entonces sí hay un intercambio comercial porque el río los separa. Sin embargo, lo que ha venido ocurriendo desde hace unos años, y que es de conocimiento de las Fuerzas Armadas, conocimiento del comando de la policía y estoy seguro del gobierno, es que la zona de Laguna Pacora, donde hemos llegado, que no se llega así nomás, se habla de casi 54 fincas. ¿Qué son 54 fincas? Fincas de colombianos. ¿Qué cosas son? Son como haciendas. Son como haciendas donde uno encuentra estos campamentos de peones, encuentra la casa del capataz y encuentra los laboratorios donde producen la cocaína por el método colombiano, muy distinto al que se usa en el Guayaga, que es con poza de maceración. Ya, el método es el que vimos más o menos en el reportaje, sí. Que son estos baldes Esto sí, tipo donde de plástico, ponen ¿no? la hoja de coca. Y lo que tú nos decías es, tenemos unas cifras oficiales de Devida, creo que las podemos poner en este momento. Vamos a ver las cifras oficiales ahora de la cantidad de cultivos de hoja de coca en el Putumayo. En hectáreas se calculaba, según la información de Devida, que en el 2020 había 1.597 hectáreas, que en el 2021 había ya 2.193 y en el 2022 habrían aumentado hasta 2.716, lo cual representa en este último periodo un incremento del 24%. No tenemos la cifra todavía de este año, que no ha concluido. Pero nos decías, Julio, en el reportaje que en realidad las fuerzas que trabajan para tratar de erradicar el narcotráfico allí dicen que es mucho más. Es mucho más, Sol, así es. Nosotros hemos recogido información de la DINANDRO,
que ha hecho sobrevuelos antes para identificar las zonas donde están los cultivos, solamente en uno de los distritos del Putumayo, que es Teniente Clavero, se estima más de 13.000 hectáreas. Es por eso que en el reportaje nosotros decimos que el esfuerzo que ha hecho el CORA, que para llegar por primera vez en la historia a radicar en la zona del Putumayo, desde Pucallpa le ha tomado casi 6 días por río. Entonces, no, y además va un grupo pequeño y erradican lo que hemos visto en las imágenes 700, a mano, además. Sí, ese es el procedimiento. Y su meta es 750 hectáreas en 45 días. ¿Y ese es el único sistema que existe? Es el único sistema. Ellos, este grupo de erradicadores, van con un grupo de agentes de la DINANDRO, que son quienes les dan la protección de seguridad. Son escuadras de 20 erradicadores que tienen 8 o 9 miembros de la DINANDRO que los protegen de algún ataque, pero lo preocupante, Sol, es que lo que hemos encontrado en el Putumayo es eso, ¿no? Un absoluto abandono, ¿no? Y lo preocupante es no solo el abandono, sino lo difícil que sería corregir este abandono, porque si ni siquiera se puede llegar allí. O sea, tú nos hablas de viajes de 13 horas, de 11 horas, utilizando diferentes medios de transporte, helicóptero, mototaxi, bote. Entonces la pregunta es, ¿cómo podría llegar el Estado ahí? Y por otra parte, habiendo 7.000 habitantes en una zona tan enorme, Bueno, es que ahí lo que se podría hacer es, claro, instalar una base con miras a proteger la soberanía nacional que está totalmente vulnerada en este momento. No hay una base, pero esta base tendría que proteger más de 1.600 kilómetros. Hay 2 bases del ejército, pero están muy distantes. Entonces falta algo en medio. Algo en medio y más que todo decisión política. Y más permanencia, para hacer algo, ¿no? Más permanencia porque se han hecho operativos, Sol. En el 2019 se hizo Armagedón 3, se llamó. Las Fuerzas Armadas, la policía, claro, en este caso la operativos, DINANDRO, pero después termina el operativo. 4 o 5 días se retiran y los colombianos regresan. vuelven, como hemos visto. Es lógico, sí, ¿no? Así es el crimen. Así es el crimen. Bueno, muchas gracias, Julio, por contarnos esto, y este reportaje creo que es muy ilustrativo de cómo el crimen a gran escala tiene enormes facilidades para desarrollarse en nuestro territorio. Es un territorio complicado, es un territorio al que no es fácil llegar, es un territorio enorme además, y el narcotráfico tiene muchísimo dinero, así que pueden moverse a sus anchas. Hay un grupo de personas, de autoridades, como ha mostrado Julio, que luchan permanentemente para tratar de librarnos de esto, pero no es suficiente, definitivamente. Cuando regresemos...